Hola amigos, ¿cómo están? Hoy con estos pocos elementos que tenemos en el taller, una careta de soldar en desuso, una radiografía, un poco de lavandina y unos remaches que vamos a buscar ahora, vamos a hacer un protector facial para protección personal del coronavirus. Como todos saben, estamos en esta pandemia, tenemos que cuidarnos, así que bueno, con estos elementos reciclados, como siempre me gusta a mí reciclar mucho, vamos a hacernos un protector facial. Como primera medida vamos a lavar bien la careta de soldar y sacarle la parte de arriba, que es lo que vamos a utilizar. Bueno, ya lavamos lo que teníamos que lavar de la careta, aparte de la careta que vamos a usar. Ahora a la radiografía con un poco de lavandina y un trapo le vamos a ir sacando el tinte que tiene. Esto pueden usar guantes si quieren para protegerse de la lavandina. Vamos a hacer este trabajito. Ahí va saliendo. Ahí va. Vamos a tener que limpiar bien esta radiografía y seguimos. Ahí va quedando ya. Esto se lo recomiendo hacer en un lugar muy ventilado porque el olor de la lavandina es muy fuerte. Esta es un poco azulada, pero va a andar perfecto. Y un poco polarizado. Vamos a limpiar un poquito más y ya tomamos las medidas para cortar. La verdad es que cambié de idea, iba a poner el mismo acrílico sobre el soporte de la frente, pero aprovechando esta careta lo voy a cortar, le voy a cortar todo el frente, le voy a dejar un costadito nada más y vamos a aprovechar toda esta protección para prender bien el acrílico.
Bueno gente, 3 remaches me parece más que suficiente. Nos quedó un protector facial espectacular. Yo tengo estos remaches de ala grande. Si no tienen estos remaches pueden poner una banderita. No necesita que sean tan largos, yo tenía esto. Así que bueno, ahora la vamos a probar. Me parece que quedó muy buena. Con reciclados. Yo sé que todos no van a tener una careta de soldar en su casa, pero la mayoría que miran el canal son herreros, son hobbyistas. Siempre hay una careta que dejamos ya de usar porque ahora vienen las nuevas. Y bueno, podemos reutilizarla y hacernos este hermoso protector facial. Bueno gente, espero que les haya gustado este video, algo distinto. Quédense en casa, por favor, cuídense. Entre todos podemos superar esta crisis, así que a cuidarse. Nos vemos pronto con muchos proyectos nuevos.